La Crónica Negra. Jeffrey Dahmer, conocido como el Carnicero de Milwaukee, nació en Milwaukee, Wisconsin, en 1960 y era hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Durante su infancia era en apariencia un niño normal, sociable y lleno de energía, pero tras pasar por una cirugía para corregir una hernia, el nacimiento de su hermano menor y por frecuentes mudanzas que su familia llevaba a cabo en busca de nuevas oportunidades de trabajo, empezó a sufrir un cambio en su personalidad, convirtiéndose poco a poco en un niño cada vez más tímido y antisocial, con verdaderos problemas para hacer amigos. Ya en su adolescencia era un joven solitario y desconectado de la realidad, que ocupaba su tiempo examinando cadáveres de animales que recogía en las carreteras y bebiendo en exceso para pasar el tiempo. Dahmer afirma que su atracción hacia la necrofilia y el asesinato comenzaron alrededor de los 14 años, pero todo parece indicar que el divorcio de sus padres pudo ser el detonante que hizo que se atreviera a dar el paso y llevar a la realidad sus oscuros pensamientos. Los problemas con el alcohol de Dahmer y su incapacidad para socializar se prolongaron durante todos sus años de instituto. Su primer asesinato se produjo en junio de 1978, justo después de graduarse en el instituto, cuando recogió con su coche a Stephen Hicks, un autoestopista al que llevó a casa de sus padres, lo emborrachó y cuando el joven trató de marcharse de allí, lo atacó brutalmente, golpeándolo en la cabeza y estrangulándolo hasta la muerte. Dahmer desmembró el cadáver de su primera víctima, repartió las partes del cuerpo en varias bolsas de plástico y las enterró detrás de la casa de sus padres. Más tarde, exhumó los restos, aplastó los huesos con un mazo y los esparció por una zona arbolada. Poco después de cometer su primer asesinato, siguió adelante con su vida como si nada hubiera ocurrido y se matriculó en la universidad, donde apenas acudía a las clases, pasando la mayor parte de su tiempo emborrachándose, por lo que abandonó sus estudios tras apenas 2 semestres. Después de su breve paso por la universidad, se alistó en el ejército y fue enviado a Alemania poco después. Y aunque las autoridades alemanas investigaron posteriormente las posibles conexiones entre Dahmer y una serie de asesinatos durante aquella época, no hay constancia de que se cobrara ninguna víctima durante su periodo en el ejército, donde permaneció hasta principios de 1981, cuando fue expulsado debido a sus problemas con el alcohol. Un año después de volver a casa de su padre, que había vuelto a casarse tras el divorcio, lo envió a vivir con su abuela de vuelta a Wisconsin. A pesar de sus continuos instintos homicidas, Dahmer no volvió a actuar hasta septiembre de 1987, 9 años después de cometer su primer asesinato. En esa ocasión, su víctima fue Steven Toomey, un camarero de 24 años al que sedujo en un bar. Dahmer y Toomey se registraron juntos en una habitación de hotel donde bebieron en exceso y, según las declaraciones de Dahmer, al despertar a la mañana siguiente se sintió incapaz de recordar lo ocurrido la noche anterior, encontrando a Toomey muerto, por lo que decidió comprar una maleta grande para transportar el cuerpo al sótano de su abuela, donde desmembró el cadáver y se deshizo de él. Fue a partir de ese momento cuando Dahmer empezó a matar con más regularidad para satisfacer sus instintos, tratando de seleccionar víctimas cuya desaparición llamara poco la atención, principalmente delincuentes o personas al margen de la sociedad, para así reducir las posibilidades de ser capturado. El carnicero de Milwaukee, aprovechando su atractivo, solía atraer a sus víctimas a casa de su abuela para luego estrangularlas en cuanto tenía la oportunidad. Posteriormente, practicaba sexo con los cadáveres y les hacía fotos en varias etapas de su macabro proceso, para poder recordar cada acto y revivir la experiencia. En ocasiones, también guardaba cráneos y genitales como trofeos antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos. Cansada de las salidas nocturnas y las constantes borracheras de Dahmer, su abuela,
que desconocía la faceta asesina de su nieto, le echó de casa en el año 1988. Para entonces ya cargaba con 4 asesinatos a sus espaldas. Durante los siguientes 2 años vivió solo en su propio apartamento, por lo que, ya sin nadie en casa ante quien guardar las apariencias, dio rienda suelta a sus instintos homicidas y su número de víctimas aumentó de forma descontrolada, pasando de 4 a 17 rápidamente. Dahmer realizaba rituales con los cuerpos, perforaba los cráneos de sus presas mientras aún estaban vivas, les inyectaba ácido e incluso realizaba actos de canibalismo. Uno de los episodios más lamentables tuvo lugar el 27 de mayo de 1991. Una de las vecinas de Dahmer llamó a la policía para informar de que un niño asiático corría desnudo por la calle. El joven, drogado y en estado de shock, había conseguido escapar de su captor y deambulaba por la zona balbuceando palabras sin sentido. Cuando llegó la policía, Dahmer logró convencer a los agentes de que el joven, que tan solo tenía 14 años, era en realidad su amante de 19, por lo que los policías, en un alarde de incompetencia, aceptaron su palabra y lo escoltaron junto al niño de vuelta a su casa. Una vez que los agentes se hubieron marchado, Dahmer mató al chico y continuó con sus rituales. Desde ese día, hasta que finalmente fue arrestado, acabó con la vida de 4 hombres más. La ola de asesinatos llegó a su fin el 22 de julio de 1991, cuando 2 agentes de policía de Milwaukee fueron conducidos hasta Dahmer al recoger a Tracy Edwards, un hombre afroamericano de 32 años que deambulaba por las calles con unas esposas colgando de su muñeca, afirmando que un hombre lo había drogado y retenido contra su voluntad. La investigación del suceso llevó a la policía hasta el apartamento de Dahmer, donde hallaron fotografías de los cuerpos de sus víctimas, que llevaron a su detención inmediata. Durante el posterior registro del apartamento, se encontró una cabeza en la nevera, 3 más en el congelador, varios cráneos, frascos con genitales y una extensa galería de fotografías de sus víctimas. El juicio de Dahmer comenzó en 1992 y aunque inicialmente este se declaró inocente de todos los cargos, a pesar de haber confesado los asesinatos durante el interrogatorio policial, terminó declarándose culpable. Su defensa alegó locura durante el juicio, prestando como prueba de esta los horripilantes detalles de su comportamiento, ya que solo alguien desequilibrado podría cometer actos tan terribles. A pesar de los intentos de la defensa, el jurado declaró a Dahmer cuerdo, concluyendo que era plenamente consciente de la maldad de sus actos, por lo que el 15 de febrero de 1992 fue declarado culpable y sentenciado a 16 cadenas perpetuas consecutivas. Según los informes, el asesino de Milwaukee se adaptó bastante bien a la vida en prisión y se le permitió integrarse con otros reclusos, hasta que fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 por su compañero de prisión, Christopher Scaber. Dahmer había sido asignado a trabajar con otros 2 reclusos, un tal Jess Anderson y el propio Scaber. Los guardias de la prisión dejaron solos a los 3 convictos mientras llevaban a cabo sus tareas, y cuando volvieron se encontraron con que, durante una discusión en la que Scaber se encaró con Dahmer, echándole en cara la brutalidad de sus crímenes, se produjo un enfrentamiento entre los reclusos que tocó a su fin cuando Scaber acabó con la vida de sus 2 compañeros, golpeándolos brutalmente con una barra de metal de la sala de pesas de la prisión. Jeffrey Dahmer fue declarado muerto aproximadamente 1 hora más tarde de ser agredido, poniendo punto y final a la perturbadora historia del carnicero de Milwaukee. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.